tal? Buenas noches. Mi nombre es Marvin López, estudiante del Instituto Tecnológico de Tijuana. Actualmente curso el cuarto semestre de Ingeniería Industrial. El siguiente video es de la materia de Control Estadístico de la Calidad en la unidad 4, que se llama Planes de Muestreo. Materia, el ingeniero Juan Morales. Vamos a empezar el pequeño índice de lo que veremos: conceptos básicos de muestreo de aceptación, uso de tablas de muestreo, plan de muestreo de aceptación por atributos y plan de muestreo de aceptación por variables. Pasamos al primer tema, el 4.1, conceptos básicos del muestreo de aceptación. Pusimos qué es el muestreo de aceptación. El muestreo de aceptación es un componente principal de control de calidad y es útil cuando el costo de la prueba es alto comparado con el costo de pasar un elemento defectuoso o cuando la prueba destruye la muestra. Es un compromiso entre realizar el 100% de la inspección y no inspeccionar. En particular, en casos en que se desconoce la calidad del proceso de un proveedor, un muestreo de aceptación podría ser una opción, una inspección al 100% de los elementos. El muestreo de aceptación se puede realizar en atributos o mediciones del producto. Puede utilizar el muestreo de aceptación para desarrollar planes de inspección que le permitan aceptar o rechazar un lote, en particular de un material entrante con base en los datos de una muestra representativa. Vamos a ver unos conceptos fundamentales para poder entender el tema. Como qué es una muestra. La muestra consiste en una o más unidades del producto que se toman de un lote o de una producción unitaria. Estas unidades de la muestra deberán ser tomadas al azar sin aferrarse a su calidad. El número de unidades del producto dentro de la muestra se denomina tamaño de la muestra. Conforme vayamos viendo el tema, vamos a ver cómo se determina ese tamaño de la muestra. Muestreo representativo. Siempre que sea posible, el número de unidades de la muestra se deben seleccionar en proporción con el tamaño de los subtotales o proporciones de una producción unitaria. Se pueden ser identificados con algún criterio racional. Definición de inspección. Es el proceso de medición, examen, comprobación y otra forma de comparación de la unidad del producto. Unidad del producto es el objeto que se examina a fin de determinar su clasificación como defectivo o no defectivo. Podría consistir en un solo artículo, en un par, en un conjunto, una longitud, un área, una operación, un volumen, un componente para un producto final. Tiempo de muestreo. Las muestras se pueden tomar después de que haya reunido todas las unidades que formulen el lote o la producción unitaria. Interrupción de una inspección. En el caso de 10 lotes consecutivos o producciones en una inspección severa se encuentra una cantidad considerable de defectos. Defectos es cualquier discrepancia o inconformidad del producto con respecto a los requisitos especificados. Falta de conformidad. El grado de la falta de conformidad es un producto que se debe expresar ya sea en función del porciento de efectivo. Porciento de efectivo es igual a 100 veces el número de unidades efectivas contenidas en el producto. Defectos por cada 100 unidades es igual a 100 veces el número de defectos contenidos en las unidades. Es posible que uno o más defectos en cada unidad del producto dividido entre el número total de unidades que forman el producto. Clasificación de los defectos. Mayores vuelven inútil el artículo, menores hacen el artículo menos útil de lo que debería ser, pero es necesariamente inútil. Y crítico, vuelven al artículo no solamente inútil, sino peligroso. Tenemos un plan de muestreo. El plan de muestreo consiste en seleccionar aleatoriamente una parte representativa del lote, inspeccionarlo y decidir si cumple con muestras específicas de calidad. Para llegar a estos se deben consultar tablas y fijar los niveles de calidad que son aceptables para nosotros y nuestros clientes o proveedores. Tipo de muestreo de aceptación. Los planes de muestreo se pueden clasificar en diversas formas. De acuerdo con la naturaleza de la población base, pueden ser lotes aislados, lote a lote, fabricaciones continuas. De acuerdo con la naturaleza de las características inspeccionadas, pueden ser por atributos. La característica es de este tipo cualitativo, pasa o no pasa. Una variable es la que considera el número de defectos.
De acuerdo con el número de muestras a tomar, puede ser simples. Se toma una muestra con la que hay que decidir la aceptación o el rechazo. Dobles, se toman hasta dos muestras con las que hay que decidir aceptación o el rechazo. Es posible aceptar o rechazar solo con la primera muestra, si el resultado es muy bueno o muy malo. Si es un resultado intermedio, se extrae una segunda muestra. En principio, el tamaño de las dos muestras puede ser diferente. Múltiple, conceptualmente es igual al muestreo doble, pero en este caso se extrae hasta n número de muestras diferente. Y secuencial, en este caso se van extrayendo los elementos uno a uno y según los resultados que se van acumulando de elementos aceptados y rechazados, llega un momento en el que se tiene información suficiente para aceptar o rechazar el lote. Normal se usa para asegurar una alta probabilidad de aceptación cuando la calidad del proceso es superior al NSA y no hay por qué sospechar que el producto no tiene un nivel aceptable. Rigurosa se usa cuando el criterio de aceptación es más crítico que la inspección normal. Se determina cuando la inspección de los lotes anteriores consecutivos indica que la calidad del proceso es inferior. Reducida cuando existen evidencias de que la calidad de la producción es mejor que el NSA en forma consistente. Se puede utilizar un plan de muestreo cuyo tamaño de muestra es de 2 a 2/5 partes del correspondiente e inspección normal. En el momento de encontrar un lote rechazado, se vuelve la inspección normal. Aquí pusimos unas ventajas y desventajas del muestreo de aceptación. Dice que el muestreo de aceptación respecto a la inspección al 100% tiene las siguientes ventajas. 1. Tiene menor costo porque se inspecciona menos a pesar de algunos costos adicionales generados por la planificación y administración de los planes de muestreo. 2. Requiere que menos personal en actividades de inspección, simplificando con ello el trabajo de coordinación y reduciendo manipulación. 3. El producto sufre menos daño al haber menos manipulación. 4. Es aplicable en pruebas destructivas. 5. A menudo reduce el error de inspección y la monotonía. Y 6. El rechazo de lotes completos por la existencia de artículos defectuosos proporciona una motivación al fabricante del lote para que mejore su calidad. Ahora vemos que dice que el muestreo de aceptación presenta las siguientes desventajas. Dice que 1. Hay ciertos riesgos de aceptar lotes malos y rechazar buenos, aunque un plan de muestreo de aceptación esté previsto y cuantificados estos riesgos. 2. Proporciona menos información acerca del nivel de calidad del producto o de su proceso de fabricación, aunque bien utilizada la información obtenida puede ser insuficiente. Y 3. Se requiere más tiempo y conocimiento para planificar y documentar el muestreo, mientras la inspección al 100%. Tal vez no sea una desventaja, ya que la planificación genera otros efectos positivos como mayor conciencia de los niveles de calidad exigidos por el cliente. Aquí vemos un pequeño mapa del muestreo de aceptación, lote recibido para inspección, selecciona una muestra, elementos inspeccionados, resultados comparados por los criterios de aceptación del lote, enviar al cliente o a producción. Si se rechaza, disponer del lote. Ahora bien, pasamos al tema 4.2, uso de tablas de muestreo. Dice que es una técnica que nos sirve para implementar en lo que son los muestreos atributibles, en donde tenemos que tener en cuenta las consecuencias de la supervisión con todos los detalles de nuestra pieza o producto defectuoso. Eso debe ser elegido por el personal asignado al departamento de muestreo, pero para ello se deben tener en cuenta la siguiente: el Stamping Inspection Table, que fueron elaborados por Dodge y Roming. Estas tablas principalmente fueron utilizadas para minimizar la porción global de supervisión, pero considerando la supervisión para el respectivo muestreo y la supervisión para escoger los lotes que fueron de alguna manera rechazados. Con respecto a las 1000 STD 414 y la 105D, en un estándar ya preestablecido que nos muestra los objetivos de muestreo de adquisición mediante lo que es atributos, se basa particularmente en el nivel de calidad aceptable, que se denomina de esta manera NSA. Su principal función es el de detectar este NSA. Posee 26 estaciones para lo que viene siendo la determinación. Aquí vemos un ejemplo de cómo son las tablas. Puede ir de 1 a 10.
el lote desde 1 hasta 100,000. Básicamente las tablas nos hacen referencia a cómo debemos inspeccionar, cuánto es la cantidad de piezas por el lote que debemos inspeccionar. 2.1 Plan de muestreo de aceptación por atributos. El muestreo por atributos se puede aplicar a lotes aislados o series homogéneas de lotes. En el primer caso, la población es finita y se rige por la distribución hipergeométrica, aunque para lotes grandes se puede aproximar por la binomial. En el segundo caso se supone a la población compuesta de infinitos elementos y por tanto se rige con la distribución binomial. En el caso que el muestreo sea el número de defectos, la función a aplicar es la de Poisson, independientemente de que se trate de un lote aislado o una serie de lotes. Un plan de muestreo se caracteriza por su curva de operación. En el eje de las abscisas se representa la fracción defectuosa P del lote a inspeccionar, y en el eje de las ordenadas se representa la probabilidad de aceptación de los lotes de esas características. Evidentemente, P es igual a 1 y P1 es igual a 0. Aquí vemos lo que nos hacen referencia en P y en P. La aceptación se encuentra en los siguientes puntos característicos, lo que es la figura 2. NSA, nivel de calidad, en inglés AQL, indica un cierto porcentaje de defectos en general considerado como tolerable, para el cual se define una probabilidad pequeña de rechazar el lote. Omega indica la probabilidad, alfa indica la probabilidad de rechazar el lote de una proporción de igual a la NSA, es lo que se conoce como riesgo de vendedor. En la letra B, NSR, nivel de calidad rechazable, de forma análoga al NSA define el porcentaje de defectos en general considerado como intolerable, para el cual se define una probabilidad baja para la aceptación del lote. Beta es la probabilidad de aceptar el lote de una proporción de defectos igual que la NSR, también se conoce como el nombre de riesgo del comprador. Esos cuatro parámetros se definen 2 puntos de paso de la curva característica, tal como se indica en la figura. Aquí podemos verlo. Una forma cómoda y relativamente sencilla es utilizando una hoja de cálculo en Excel, con el aspecto que se indica en la figura. En la línea de fórmulas aparece la expresión para calcular las probabilidades acumuladas correspondientes a la distribución binomial. Pasamos al 4.2.1, plan de muestreo de aceptación por variables. Los planes de muestreo por variable aceptan el número de artículos que hay que inspeccionar y el criterio para jugar los lotes a partir de mediciones de características numéricas del producto cuya calidad hay que controlar. Estos planes se basan normalmente en la medida de la desviación típica muestral. Cuando se conoce la distribución de la característica estudiada, se pueden diseñar planes de muestreo por variables que tengan riesgos especificados de aceptar y de rechazar lotes de una calidad dada. El poder discriminatorio de estos planes es superior al de los planes de muestreo por atributos, aunque el costo de obtención de las mediciones es superior, pero el conjunto resulta más económico y esto los hace especialmente útiles en pruebas destructivas. Proporciona más información que el muestreo por atributos sobre el proceso de producción y sobre el lote. Son especialmente interesados cuando el NSA es muy bajo, puesto que los planes de muestreo por atributos requieren tamaños muy grandes. La principal dificultad para su aplicación es que se requiere un conocimiento previo de la distribución de probabilidad de la característica de la calidad estudiada. Se puede rechazar un lote aunque la muestra que se inspecciona no tenga ningún artículo defectuoso. Se distinguen dos tipos de planes de muestreo variables: planes de muestreo por variables para el control de valores de variables de interés y planes de muestreo por variables para el control de un parámetro de distribución. En los planes se determina un límite inferior de especificación o bien un límite superior de especificación. En algunos casos se utilizan ambos para determinar los valores aceptables del parámetro.
Por simplicidad nos referimos al caso en que la distribución poblacional de la característica estudiada es normal con parámetros alfa y omega. Entonces la medida muestral basada en una muestra de tamaño n se distribuye según una normal con parámetros. Aquí podemos ver la fórmula a utilizar, referidos específicamente al control de los valores bajos y altos de la característica estudiada. Dichos estadísticos poseen distribuciones normales con medias definidas en términos de la media poblacional y el límite de especificación superior o inferior, y con desviación típica. A partir de sus distribuciones y de la especificación de un valor crítica de la proporción de defectuosos, que no debe excederse, se determina una distancia crítica. Y vemos la fórmula. Dice, si se aceptará el lote y en caso contrario se rechazará el lote, de forma similar se procede con el LCE. En los planes se controla el parámetro P que define la fracción defectuosa. Dicho parámetro se estima mediante el área que queda bajo la curva a la izquierda del límite inferior o bien a la derecha del límite superior para un valor crítico de M determinado a partir de la distribución del estimador de P. Se procede de la siguiente forma: si P es menor o igual a M, se aceptará el lote y en caso contrario de rechazar. Por terminado el video de la cuarta unidad, planes de muestreo. En cuestión de la teoría, a continuación nada más dejamos la explicación de cómo se hace. Vamos a hacer la explicación en Minitab para ver cómo sacamos esos gráficos o esos datos. Por mi parte sería todo. ¿Qué tal? Buenas tardes. Pues continuando con la práctica, el tema o la unidad 4, muestreo de aceptación. Vamos a demostrar cómo se puede hacer en Minitab o cómo podemos sacar ese muestreo. Nos vamos a Stat, Quality Tools, en Asset Sampling voy a atributos. Aquí nos pregunta que si queremos un plan nuevo o comparar con uno, le ponemos crear un plan. Si pasa o no pasa, o por número de defectos, las unidades, un porcentaje. Aquí el nivel de aceptación vamos a ponerle 1 y aquí un 3. El muestreo lote de unidades vamos a ponerle unas 5000 piezas. Aquí en gráfica nada más nos aseguramos que todo esté seleccionado para que nos dé la gráfica correcta y nada más le damos OK. Esperamos tantito y aquí nos abrió nuestra gráfica y nos dio la información. Primero vamos a ver la gráfica. Aquí nos dio la gráfica, como decía. Vemos que dice que para nuestra muestra de 5000 tenemos que hacer una muestra de 390 y una aceptación de 7. O sea que si no tenemos un 7 o tenemos mayor a 7 defectos en esta muestra de 390, el lote de 5000 tendría que ser rechazado. Aquí vemos, nos podemos ir viendo uno por uno, nada más ponemos y vemos cómo nos va dando los valores, igual en las tres gráficas, ¿no? Y aquí como lo vamos a ir, o sea, 6 defectos son 4999 y así por subsecuentemente. Ahora bien, vamos a revisar qué nos dice acá. Aquí básicamente lo mismo, el nivel de aceptación es el 1, el 0.5 que es el alfa y el beta, que perdón, se los dos ya nos viene por predeterminados, el 3 que le pusimos, el 0.1 que viene por default, y aquí nos dice, ¿no? Una muestra de 390, máximo 7 defectos, la aceptación, la probabilidad de aceptación, el rechazo, lo QA, el archivo layer, y aquí tenemos, ¿no?, nuestro defecto. Pues básicamente así también podemos saber la cantidad de muestra que debemos sacar en un lote
con Minitab, aparte de poder hacerlo de la otra forma, ¿no? Pues por mi parte, en esta cuestión del Minitab sería todo. Muchas gracias.